de las académicas que estará haciendo una estancia postdoctoral en el Seminario de Derecho Constitucional. Muchísimas gracias a todos, todas. Tenemos un invitado para la Facultad de Derecho muy importante, decía una de las académicas cuando venía entrando, desde esta perspectiva imperdible, ¿no? Y además acompañado por, en este caso, por un moderador que para nosotros es muy importante, al que queremos mucho, estuvo con nosotros mucho tiempo en esta facultad. Hoy no está en la facultad porque está publicando, y eso es lo más importante, pero es lo que finalmente forma esta facultad de Derecho. Pues nuevamente, bienvenido al doctor Orlando Aragón Andrade, para quien pido un aplauso. Al maestro Armando Bravo Salcido, que va a ser el moderador. Y pues agradecer definitivamente a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, por generar estos espacios de discusión. También muchas gracias al Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia por unirse a este proyecto. Gracias por estar aquí. También a la Universidad La Salle, que también ha participado dentro de lo que son las distintas mesas de discusión y también las conferencias magistrales. Muchísimas gracias por estar aquí. Sin más, voy a ceder el uso de la voz al maestro Armando Bravo Salcido. Hola, pues agradecemos mucho a Socorro y a Orlando por este evento y también por, bueno, todas las mesas que hemos tenido en el seminario. Me parece que algo que se planteaba desde la apertura del seminario era que se trataba de analizar un poco cómo podíamos pensar a Kelsen en el siglo XXI, estas posturas, por ejemplo, de la crítica latinoamericana que nos invitaban a pensar otro Kelsen que nos acercaba más a la crítica política del derecho, a esta idea de que siempre se hace derecho a través de la política y política a través del derecho, y cómo el derecho puede ser también reapropiado, significado por los diferentes movimientos sociales para crear otro tipo de realidades. Y pues creo que afortunadamente para cerrar tenemos un invitado que en su práctica jurídica, que en la teorización que ha hecho de esa práctica jurídica, ha creado muchos conceptos muy valiosos. Socorro y yo siempre los usábamos en las clases, en los seminarios de lectura, conceptos como las prácticas jurídicas comunitarias, el abogado comunitario, la antropología militante, la alquimia política jurídica, que me parece son conceptos que precisamente nos invitan desde nuestra realidad muy concreta de México. ¿Qué otras formas de derecho podemos pensar? Entonces pues genial que tengamos a Orlando proporcionándonos ideas para esta conferencia magistral que cierra esta reflexión sobre Kelsen en el siglo XXI. Ya únicamente para que comencemos a escuchar a Orlando, está bien, leo unos breves elementos de tu síntesis curricular. El doctor Orlando Aragón Andrade estudió en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, su licenciatura en Derecho y maestría en Historia de México, doctorado en Ciencias Antropológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, y realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. A lo largo de sus últimos años ha dirigido múltiples proyectos científicos de carácter colectivo, interdisciplinario y con incidencia social, sobre todo en la Universidad Nacional Autónoma de México, la CEGITI y el Instituto de Tecnología e Innovación, entre otros organismos científicos. Es autor de 4 libros, coordinador de varias obras colectivas y revistas científicas, ha publicado más de 50 artículos científicos y capítulos en libros colectivos. Entre sus obras más recientes encontramos Debates actuales de la antropología jurídica en México, un manual para su enseñanza, obra del 2024 coordinado con Erika Bárcena, The Colonizing Constitutionalism, Beyond False or Impossible Promises, coordinado con un libro coordinado con Boaventura de Sousa Santos y Sara Araujo.
Además de su trabajo académico, ha acompañado gratuitamente en asesoría legal y política a más de 30 comunidades de los pueblos originarios de Michoacán, Morelos, Chiapas, principalmente en la lucha por los derechos colectivos de autonomía, autogobierno, consulta previa. Es miembro fundador del colectivo Emancipaciones, espacio que busca vincular la investigación crítica, el saber jurídico y el compromiso social. Y pues finalmente en una nueva etapa ahora es director general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, adelante Orlando, con gusto escuchamos tu conferencia. Bueno, pues sí se escucha ahí, ¿verdad? Sí. Buenos días a todas, a todos, a todes, como decimos. Agradecer la invitación, por supuesto, de la doctora Socorro, como organizadora, artífice de este importante seminario, por supuesto, a nuestras autoridades de la Facultad de Derecho, del Posgrado de Derecho, a los académicos presentes, a los estudiantes que están aquí también, y pues congratularme por un reencuentro aquí con Armando, con el maestro Armando. Teníamos bastantes años que no nos veíamos y pues siempre da gusto saber que pues los jóvenes y futuros o ya presentes investigadores jóvenes pues siguen en este camino y pues seguirán siendo y contribuyendo en la formación del conocimiento jurídico y también irán tomando el relevo seguramente en su momento del pensamiento crítico, del pensamiento jurídico, y siempre es importante saber que hay gente que trae nuevos planteamientos, nuevas propuestas, y aprovechar para hacer una invitación a todos los presentes de que sigan el ejemplo de gente como el maestro Armando, que creo que es una persona bastante destacada con todo y su juventud, ¿no? Bueno, dicho esto, quisiera aprovechar los minutos que tengo para intentar hacer un vínculo entre el tema que nos propone este seminario, ¿no? De la actualidad del pensamiento de Kelsen en este nuevo siglo XXI, que para mí el título está muy bien pensado, ¿no? El siglo XXI se está reconfigurando, creo yo, en estos momentos. Dice Alain Badiou, un filósofo francés, en un libro muy importante, se pregunta ¿qué es un siglo? ¿No? Y bueno, todos podríamos responder, bueno, un siglo pues es una temporalidad de 100 años, etcétera. Pero él al estudiar el siglo XX, pues determina que o nos ofrece la explicación de que todo siglo está determinado por un significante amo, ¿no? Por utilizar esa noción lacaniana o del psicoanálisis, es decir, por un acontecimiento que va a marcar la trayectoria de un periodo de tiempo, ¿no? Y creo yo que nosotros estamos ante la presencia de nuevos sucesos históricos, de nuevos hechos que están reconfigurando pues lo que nos imaginábamos que iba a ser este siglo XXI. No hace mucho tiempo las discusiones estaban centrando en torno a las políticas de miedo, de la lucha contra el terrorismo, etcétera, con los atentados que hubo en Estados Unidos hace unas décadas, y hoy parece que vivimos en un mundo ya distinto a ese, ¿no? En el cual pues nos encontramos con a cada momento guerras latentes que tienen un potencial de convertirse en una nueva guerra mundial, y también creo que hemos aprendido, o no sé si hemos aprendido, pero hemos tenido que de alguna manera resignar a vivir con noticias que constantemente ponen ese riesgo en un continuum, ¿no? De nuestra vida cotidiana. Ya lo que pasa en Palestina, ya lo que pasó en Irak, ya la guerra en Ucrania, las tensiones constantes que vuelve a tener Rusia y Estados Unidos, etcétera, ¿no? Hace unos días que si Putin lanzó un misil, que si Donald Trump moviliza tropas al Caribe, aquí en América, pero también la OTAN amaga, vamos a decirlo así, con movilizarse más fuertemente hacia la región de influencia de Rusia, y todas las consecuencias que esto va teniendo. Entonces, decir que esta formulación
del título que se nos ofrece en esta ocasión, pues a mí me parece muy, muy pertinente porque nos desafía justamente intelectualmente a imaginar cómo estamos viviendo nuestro presente y sobre todo nuestra labor como abogados, como abogadas, qué lugar tiene en ese mundo, ¿no? ¿Qué lugar tiene en este mundo que se está reconfigurando y que se está transformando constantemente? Y creo que sobre todo en este contexto tan difícil, humanitario, quizás una de las grandes preguntas es ¿qué lugar tienen los derechos humanos en este contexto, ¿no? Entonces, quisiera yo aprovechar un poco el tema del seminario y un poco la trayectoria que he estado recorriendo en los últimos 2 décadas en el acompañamiento de movilizaciones de los pueblos indígenas, que es desde donde yo he intentado contribuir en algo al conocimiento jurídico crítico, ¿no? Y a una práctica que intentamos sea no solamente crítica, sino que tenga una tendencia de descolonización, ¿no? De nuestras prácticas jurídicas que tradicionalmente movilizamos. Y al tiempo, tratar de ofrecerles a ustedes alguna diferenciación de algunos conceptos que en los estudios jurídicos críticos usamos a veces de manera indiferente, ¿no? O como si fueran sinónimos, y que realmente esconden algunos matices que siempre son importante o conveniente visibilizar y reflexionar en torno a ellos. También, por supuesto, quisiera decir 2 o 3 cosas sobre la reflexión que tendremos más tarde en una mesa en el Centro de Estudios Constitucionales, en el cual aprovecho para invitarles, ojalá nos puedan acompañar. A las 11 tendremos grandes profesores aquí de la Facultad de Derecho y de otras facultades que estarán discutiendo en torno a una noción kelseniana, una apropiación de Kelsen, de ese otro Kelsen, que aquí se ha estudiado tanto, que es la idea del positivismo de combate, ¿no? Entonces, dicho estas coordenadas, espero ahora tratar de hacer la constelación de estas ideas y poder explicar a lo que me quiero referir en esta plática, ¿no? Decir entonces que nociones como positivismo de combate, que a lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado esta expresión o conocen de dónde viene, se convierten como en una especie de papá, abuelito de otras nociones que utilizamos más contemporáneamente, ¿no? Seguramente también por ahí los que se han interesado en versiones sociojurídicas, de realismo jurídico, de crítica, han escuchado expresiones como el uso alternativo del derecho, el uso crítico del derecho, el uso político del derecho y, como se titula esta conferencia, el uso contrahegemónico del derecho, ¿no? Y muchas veces los utilizamos, insisto, como sinónimos, pero creo yo que es importante también visibilizar en qué se diferencian unas de otras, ¿no? Sobre todo porque siempre creo que coincidiremos que no deja de ser actual la tarea de generar reflexión analítica, tratar de generar también aportes teóricos a la teoría que ya hemos recibido y por supuesto quizás analizar con bastante reflexividad las prácticas que nosotros realizamos y el mundo sociojurídico en el que vivimos en México, que generalmente se diferencia de los espacios que hemos privilegiado para retomar la teoría jurídica, ¿no? Que muchas veces son bastante distintos a las realidades que vivimos en México. Entonces, eso me parece muy importante. Decir una cosa que creo que seguramente mis colegas que más tarde van a estar en el Centro de Estudios Constitucionales explicarán con mayor detenimiento y mejor que yo. Para nadie es una sorpresa, existe un libro maravilloso que la doctora Socorro la otra vez citó en sus palabras de inauguración, que se llama La teoría impura del derecho, de un filósofo colombiano, un jurista también colombiano, en el cual nos explica la recepción, entre otros autores, de Kelsen en América Latina y los problemas, vamos a decirlo así, entre comillas, que supuso esa recepción. Para también absolutamente nadie será también sorprendente que muchos de los autores de los clásicos, cuando se han recibido en otros contextos, incluyendo en América Latina, se da una suerte de descontextualización o de algunos problemas incluso de traducción de sus ideas, generando nuevas interpretaciones
pues de lo que dijeron esos autores, ¿no? Para muchos este es un problema, ¿no? Para muchos autores este es un problema porque no estamos leyendo bien a los clásicos, no estamos leyendo bien o no conocemos bien lo que quisieron decir. Pero justamente se le puede ver de otra manera, ¿no? También, como nos lo sugieren. Es decir, muchas de las interpretaciones y de las apropiaciones con un compromiso social, con una tradición de resistencia de los pueblos de América Latina, lo permiten estas otras lecturas que, vamos a decirlo así, serían heterodoxas de estos autores que plantearon en un contexto europeo o en algunos casos estadounidense sus ideas. Y que a partir justamente de este planteamiento, de esta tropicalización, si me permiten la expresión, de esas ideas, han surgido planteamientos sumamente valiosos e interpretaciones novedosas sobre teóricos que desde una perspectiva eurocentrada tienen una interpretación muy, muy limitada, muy cuadrada y de la cual no salimos. Creo yo que es en ese contexto en donde se da la apropiación de Hans Kelsen en América Latina. Su pensamiento, pues como sabemos, hasta la fecha lo seguimos estudiando. Ustedes seguramente en sus aulas de manera implícita o explícita, porque a veces no sabemos que lo que estamos estudiando son ideas que vienen justamente de la teoría de Kelsen, ¿no? Seguramente aquí en la Facultad de Derecho no ocurrirá eso, pero al menos cuando yo estudié, muchas de las cosas que aprendía no me la decían que era de Kelsen, pero bueno, eran de Kelsen. Cuando uno ya se entera un poco más, tienes esa claridad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre? Que muchos de sus planteamientos pues ya tienen una larga data, ¿no?, de influencia en las facultades y en los estudios jurídicos en América Latina, y empiezan, creo yo, a ser también releídos y reinterpretados hace varias décadas en los contextos, en el siglo XX, de los contextos de las dictaduras en varios países de América Latina. Seguramente algunos de ustedes sabrán que en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, se produjeron varios regímenes militares que impusieron dictaduras en países como Argentina, en países como Brasil, en países como Paraguay, en Chile, en otros tantos lugares. ¿Qué ocurre? Pues que justamente en esos contextos va a producirse la emergencia, el surgimiento de varios juristas críticos que van a decidir movilizar el derecho del Estado, por supuesto estamos hablando, para defender y para resistir pues a los perseguidos políticos, ¿no? Y eso va a empezar a generar también una reflexión de lo que hoy identificamos como los abogados populares, por ejemplo, en el contexto del Brasil, ¿no? Es decir, varios de estos juristas que empiezan a utilizar el instrumento de ordenación y de control estatal, pero en defensa de los perseguidos políticos, de las clases, de los grupos subalternizados en sus países, empiezan a generar una reflexión de, primero, conciencia social, ¿no? De la dictadura no es un orden legítimo, no es un orden aceptable, y entonces, ¿cómo podemos defendernos y defender a los nuestros en ese contexto? Pues utilizando nuestro conocimiento jurídico, el conocimiento técnico profesional que disponían como abogados. Esa reflexión fue generando una idea que fue madurándose y que sigue desarrollándose de distintas maneras. Insisto, estos, si quieren conocer más, seguramente lo desarrollarán más mis colegas, que fue poco a poco constituyéndose como el positivismo de combate. ¿Qué es el positivismo de combate? Pues para ponerlo en palabras muy sencillas, ¿no? Seguramente pues aquí mis amigos expertos en Kelsen me podrían decir es mucho más complejo que eso, pero lo voy a tratar de explicar de manera sencilla. Es usar las herramientas del conocimiento técnico jurídico del derecho estatal con conciencia crítica, lo cual implica una ruptura de pensar que el derecho es neutral, ¿no? De que el derecho regula para todos de manera igual nuestra vida en la sociedad, ¿no? Una ruptura con eso, pero utilizar ese conocimiento al servicio de las causas populares, al servicio de los movimientos en resistencia, pero con, insisto, una conciencia activa
de que el derecho estatal no es un producto del consenso social, no es un producto que simplemente nos regula, nos norma, nos ordena, sino que también tiene este componente de poder, de clase, de instrumento de control de la sociedad, ¿no? Y entonces justamente los juristas en ese tiempo, principalmente de Brasil, que son los que empiezan a hablar de positivismo de combate, adquieren una praxis del derecho politizada, ¿no? En la cual, insisto, rompen con la idea de la neutralidad del derecho y deciden movilizar sus conocimientos jurídicos en la defensa de los sectores que están siendo perseguidos, etcétera. ¿Por qué es positivismo de combate? ¿No? Pues primero, positivismo porque no escapa de la lógica y de la práctica y de las creencias positivistas. Es decir, a diferencia de quizás un abogado liberal tradicional, lo que se hace es emplear el mismo conocimiento, tanto sustantivo como procesal del derecho, pero para movilizarlo para sectores, insisto, populares, vamos a decirlo así, bajo ese mismo esquema, y de combate porque se plantea como propósito explícito la resistencia de esos sectores, ¿no? Y entonces esto va a ir generando pues toda una reflexión que, por eso yo les decía, podríamos considerarlo como padre de estas otras ideas más renovadas, como el uso alternativo del derecho, que también ya es una categoría, pues no tan nueva, ¿no? Es una categoría también de los 80s y de los 90s del siglo XX, pero que se va a diferenciar en algunas cosas del positivismo de combate, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que surge este planteamiento, ¿no? Cómo esto, en todo caso, pues se enroca, ¿no? Con las discusiones que tenemos actualmente y con la teoría jurídica que todavía hoy debatimos, ¿no? Y sobre todo con las discusiones que muchas veces nos llegan en libros, en revistas, en la literatura especializada. Por ejemplo, también en los 70s, en los 80s, hay una discusión en Estados Unidos, en una escuela muy importante, también muy influyente en América Latina, que son conocidos los Critical Legal Studies, ¿no? Sobre si es conveniente movilizar el derecho como un mecanismo para la liberación, la emancipación de la sociedad, o si no es conveniente. Esa discusión la tenemos hasta nuestros días y muy probablemente va a salir en algún momento hoy más tarde, ¿no? Pero aquí creo que una cuestión importante a recordar es que estos juristas que empezaron a defender a los grupos perseguidos, a los grupos subalternizados, oprimidos, no estaban en una discusión teórica. Ellos no estaban planteando, con esto vamos a liberar a nuestro país, a nuestra sociedad, vamos a construir una sociedad democrática, vamos a ir a una sociedad postcapitalista, etcétera. A veces, y creo que esto es importante recordarlo, que una cosa son las cuestiones que discutimos teóricamente y en los espacios académicos, y otra cosa con la movilización del derecho es lo que se hace para cuestiones concretas, prácticas e inmediatas. Para esta gente, esta discusión que tenemos y que permea también ese debate de si el derecho, vamos a decirlo así como en un texto más reciente, puede ser emancipatorio o no, pues es relativamente irrelevante. Porque esta gente, por supuesto, que no estaba pensando que con el derecho del Estado iba a derrotar a la propia dictadura o lo iba a hacer caer a la dictadura que justamente instituía este orden jurídico que ellos mismos movilizaban. ¿Cuál era su pretensión? Y creo que esta es una cuestión que sigue siendo presente para todos los que movilizamos o usamos el derecho a favor de luchas sociales. Pues, sobre todo, objetivos, metas inmediatas, ¿no? Cuestiones que, aunque en el discurso académico puedan ser no importantes o que podamos como no darles tanto peso, pues para la vida práctica de la gente sí que tiene mucho peso. El uso del positivismo de combate, por ejemplo, podía salvar de la tortura a personas, ¿no? Podía garantizarles su libertad, ¿no?
podía garantizarle mantener sus bienes, ¿no? Muchas cosas que, por supuesto, no son la revolución, no es la transformación del mundo, pero son importantes para las personas con las que vivimos y para el día a día, ¿no? Y esto creo que siempre es importante recordarlo, porque a veces nos perdemos en discusiones que a veces son debates académicos importantes, sin lugar a duda, pero otras cuestiones que pasan por el mundo práctico. Y la gente que desde ese tiempo, como hoy, movilizaba el derecho para esas cosas, no son gente tonta ni ingenua. No es que los juristas brasileños que vivían en una dictadura estuvieran pensando con que vaga un procedimiento de defensa de derechos, voy a salvar el país. No. Creo que es una cuestión que pasa por distintos lados, ¿no? Y que creo que siempre que volvemos a las discusiones teóricas, a las discusiones académicas y sobre todo a las discusiones que se dan en Estados Unidos o en Europa, tenemos que tener en consideración. Una cuestión que nos hace mucho aquí en América Latina movilizar el derecho es la necesidad de la vida, la necesidad del mañana, la necesidad de la hora, no tanto porque se piense que con eso se va a transformar la sociedad políticamente en términos radicales, ¿no? Y bueno, esto creo que es como muy importante que lo tengamos en consideración, porque justamente nos va a permitir hacer un seguimiento de estas ideas que se van a seguir construyendo a partir de esta noción de positivismo de combate. Yo quisiera aquí hacer un salto o un quiebre en la plática para pasar como a un segundo momento y tratar un poco de platicarles en qué se diferencia la práctica y la idea de la cual yo formo parte. No soy ni quien la propuso, ni el único que la desarrolla, de la idea del uso contrahegemónico del derecho. Pero que definitivamente abrevamos de este otro Kelsen y de todas estas otras prácticas latinoamericanas. Porque luego también aquí en la academia somos muy dados, quizás por el condicionamiento a que nuestro conocimiento que producimos tiene que ser original completamente, tiene que ser novedoso, y tenemos un mal, creo, en las ciencias sociales, no solamente en el derecho, de omitir las raíces, las influencias, el pensamiento y la praxis que nos ayudó a construir nuevas ideas, ¿no? Si es que se le pueden llamar nuevas ideas o reconfiguraciones de ideas, ¿no? Entonces quisiera eso ahora dedicarme a platicarles para tratar de explicar esto que les comentaba, algunas diferencias y las deudas que tienen algunas de las prácticas que hacemos con el pensamiento de Kelsen, ¿no? Nosotros hablamos entonces de un uso contrahegemónico del derecho. ¿Hay que se diferencia entonces de esa expresión que ya suena como más, no sé si rimbombante, pero bueno, yo luego cuando les platico a mis colegas antropólogos, positivismo de combate, les vuela la cabeza, ¿no? Porque eso qué es, no se entiende mucho dentro del contexto de otras ciencias sociales. Es casi como un oxímoron, creo, hablar de positivismo de combate. Pero creo que en el derecho sí tiene mucho más sentido, ¿no? Bueno, miren, la idea del uso contrahegemónico del derecho, creo yo, es también, obviamente, una síntesis, dentro de las cosas, de estas ideas del uso alternativo del derecho y de otras cuestiones, que creo yo se plantea con mayor centralidad como proyecto intelectual en un texto que se llama Puede ser el derecho emancipatorio, ¿no? Que ya fue publicado también hace varias décadas. Bueno, se llama en interrogante, no es una afirmación. ¿Puede el derecho ser emancipatorio? Es el título del texto. Y que fue escrito o fue publicado por Boaventura de Sousa Santos. En este texto se plantea, me parece a mí, un proyecto inicial que, como lo he dicho, ha sido nutrido, desarrollado, cuestionado y prolongado, si se le puede llamar así, por muchos abogados, abogadas, sociólogos, antropólogos, etcétera, ¿no? ¿Qué planteaba este texto, no? Pues justamente responderse si el derecho, en los contextos en los que ya vivimos, ya no en la época de las dictaduras, sino a inicios del siglo XXI, de este nuevo siglo XXI, podía ser útil para las luchas de los pueblos, para las luchas de los sectores excluidos, para la lucha de los sectores subalternizados. Útil en un sentido de que les permitiera alcanzar su emancipación social, ¿no? La respuesta, digamos, es quizás lo menos importante porque en realidad es un título que me parece que es más un gancho que realmente una idea de voy a responder sí o no,
¿no? Pero al final del día funciona bien casi como truco de enganche, ¿no? De decir, voy a encontrar un texto que me va a decir si sí el derecho es sí o no. La situación aquí que nos plantea Boaventura en este texto también es un poco retomar las discusiones que uno podría encontrar en los planteamientos del positivismo de combate. Es decir, todo para los juristas críticos empieza por un acto de conciencia de su papel en la sociedad y de su conocimiento en el cambio o en la reproducción de la desigualdad y de la injusticia en el mundo. Que es lo mismo que haría un positivista de combate, un jurista de ese tipo. Entonces, renunciar a la idea de que el derecho es un mecanismo, es un instrumento neutro, ¿no? Que juega igual para todos, y tomar esta conciencia de decir el derecho es un mecanismo de control, ¿no? Es un mecanismo que privilegia ciertos intereses de clases, pero no solamente eso. El derecho es más también que eso. El derecho también es un instrumento que puede ser utilizado por los sectores subalternizados, que puede ser movilizado por los grupos oprimidos, que puede apoyar sus luchas políticas, ¿no? Y creo que esa es la línea en la que muchos estamos. Sí, el derecho es un instrumento de control. Sí, el derecho es un mecanismo, es producto de la clase dominante, de las violencias que nos estructuran, es colonialista, es patriarcal, etc. Estamos hablando del derecho hegemónico, por decirlo así, ¿no? Del derecho estatal, etc. ¿No? Pero es más que eso, ¿no? También puede ser un insumo para las luchas de los pueblos, porque el mismo derecho cristaliza luchas sociales, ¿no? El derecho social en nuestro país, sin lugar a duda, es la cristalización de luchas sociales, de revoluciones, de transformaciones. Algunos de los derechos humanos, incluso podemos decir que los derechos humanos en general, son producto de revoluciones, burguesas, sociales, lo que sea, pero son producto de transformaciones en nuestro mundo, en nuestra sociedad, etc. Entonces, la idea del uso contrahegemónico del derecho parte de ese mismo principio. Requiere de la competencia, ¿no? Se dice, requerimos rebeldes competentes. La rebeldía que es útil para la transformación social no es indolente, no es al aventón, ¿no? Si uno quiere meterse a defender luchas sociales, pues no lo puedes hacer desde la irresponsabilidad, ¿no? Tienes que ser también competente en conocimiento jurídico, porque la gente, más allá de que si no eres el abogado tradicional, siempre te van a ver que nos va a ganar el juicio o que va a hacer que perdamos, vas a ser tú, ¿no? Así seamos abogados corporativistas o abogados marxistas, anarquistas, o lo que ustedes quieran, la gente siempre va a depositar su confianza en nuestro conocimiento, ¿no? Casi que ya las banderas o los distintivos políticos son más asuntos de consumo interno, porque si uno, por ejemplo, en mi caso que trabajo con comunidades indígenas, llegas a platicarles de Marx, por la mayoría de la gente, pues, qué buen rollo, ¿no? Qué bueno que dijo eso ese señor, pero pues aquí yo lo que quiero es que tú me ganes el juicio o que me defiendas bien o que seas competente en lo que yo estoy pidiendo. Entonces, en este sentido, la cuestión es que necesitamos conciencia crítica del lugar del derecho y el papel que nosotros jugamos, necesitamos conocimiento jurídico técnico, estamos para hacer positivismo de combate, pues primero tendríamos que ser también positivistas, manejar esa teoría, manejar esa cultura, manejar esa praxis con solvencia, ¿no? Pero no solo eso. Digamos, en el uso contrahegemónico del derecho se inserta una nueva dimensión, ¿no? Que está presente más o menos en los otros conceptos, que va a ser el uso contrahegemónico del derecho implica la movilización jurídica en el campo político, pero también la acción política en el campo político. Es decir, esta cuestión que se nos ha vendido de que o activas el derecho o te movilizas políticamente como mecanismos o instrumentos o caminos, más bien sería la palabra, para alcanzar una reivindicación política, esa dicotomía es falsa. Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo.
¿no? Y es una cosa que implica un diálogo ya de saberes, de conocimientos jurídicos y conocimientos de luchas sociales. Porque, aunque se nos olvide, cuando leemos a veces como Pericos o a Paulo Freire, a Orlando Falsborda, a todo el pensamiento crítico latinoamericano, los movimientos sociales producen conocimiento también. Aunque no sean cosas que estén teorizadas o que estudiemos en la facultad ni en ninguna escuela, ¿no? Porque esos conocimientos que producen los movimientos sociales, pues se agotan y se piensan para los movimientos sociales, ¿no? Es decir, no es casual que los actores que tradicionalmente se movilizan en nuestro país o en otros lados desarrollen estrategias con acciones concretas de manera azarosa. Lo hacen porque hay una memoria de lucha, desde bloquear una carretera, tomar las instalaciones, hacer una marcha, ¿no? Y por supuesto, siempre el desafío de la innovación en la protesta social, porque el mundo va cambiando, ¿no? Por ejemplo, las tomas recientes, ¿no? En algunas facultades aquí de la universidad, pues no son las mismas que de los 60s. Tienen otros componentes, ¿no? Y también otro tipo de elementos que están insertas muchas veces en ellas. Entonces, el uso contrahegemónico del derecho es una invitación a pensar estas dos cuestiones en conjunto, ¿no? ¿Cómo se puede movilizar para una lucha en concreto el derecho y la movilización política? Y esto implica lo que ahora muchos movimientos dicen. Nuestro movimiento tiene dos piernas, una jurídica y otra organización social, comunitaria, como le querramos llamar. Se tiene que caminar a la par. Y eso no es tan nuevo, compañeros, si se fijan. Y aquí está un poco lo que hemos nosotros desarrollado junto con otros colegas. De hecho, si nosotros hacemos un poquito de historia y le ponemos un poquito de descolonización a nuestro pensamiento jurídico, nos vamos a dar cuenta que esa es la tradición jurídica de los pueblos originarios de México. Vayan a los libros de historia en la época de la colonia. Varios autores nos los dicen, ¿no? Por ejemplo, yo que soy de Michoacán, un profesor aquí del Instituto de Investigaciones Históricas ha estudiado mucho el tema de las movilizaciones de los pueblos originarios de Michoacán, Felipe Gómez Castro. Nos explica de muchas maneras cómo desde la época colonial los pueblos cuando movilizaban el derecho ajeno, porque también a veces pensamos que lo propio de los derechos de los pueblos originarios son sus usos y costumbres y que están fuera del mundo del Estado colonial, del Estado mexicano, de la globalización del derecho. Él ha hecho una larga investigación sobre cómo los pueblos originarios de Michoacán en la época colonial utilizaban el derecho colonial y cómo cuando lo utilizaban siempre iban en colectivo a hacer movilizaciones al mismo tiempo, a presionar a las autoridades. ¿Qué es lo que se hace actualmente? Bueno, ayer se canceló la movilización, ¿no? De varios productores que iban a venir a una megamarcha, etcétera. Nuestra cultura es así. Vamos a plantear una demanda y movilizamos por distintas vías. Me siento en una mesa, pero al mismo tiempo te bloqueo la calle, ¿no? Interpongo un juicio, pero al mismo tiempo hago una acción política, bloqueo la carretera o hago una protesta, ¿no? Es decir, la lucha de los pueblos originarios de México, al menos del contexto mesoamericano, ha sido así. Si nosotros, por ejemplo, revisamos los textos de otro historiador, Antonio Anino, ¿no? Ahora que varias entidades federativas están cumpliendo el bicentenario de su constitución, nos va a enseñar cómo los pueblos originarios, hoy excluidos del sector, la mayor parte de ellos de los gobiernos municipales, porque casi todas las comunidades indígenas no lograron constituirse como gobiernos municipales, con la excepción de Oaxaca, en el contexto de la Constitución de Cádiz,
la movilizaron, la utilizaron para lograr que sus repúblicas de indios se convirtieran en sedes de ayuntamientos. Y eso no se daba porque se caía o porque tú estabas en tu pueblo, ay, cómo me gustaría hacer ayuntamiento. Era un procedimiento legal. Es decir, los pueblos originarios, Antonio Anino nos los dice, estaban enterados de lo que pasaba con la Constitución de Cádiz. Imagínense ustedes, un país convulso por una revolución social, que posteriormente pues ya se conoció como la independencia de México, ¿no? Pero en ese momento, una situación de inestabilidad y los pueblos tuvieron la astucia de acercarse a la norma gaditana para constituirse como ayuntamientos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ser ayuntamiento, ser sede de ayuntamiento, les daba condiciones de autonomía que sigue siendo su lucha hasta el presente. ¿No? ¿Qué pasó? Generalmente lo que ocurrió fue que después de que pasa el tiempo de vigencia de la Constitución de Cádiz y se empiezan a instituir las constituciones locales, solamente las comunidades de Oaxaca lograron mantenerse como sedes de ayuntamientos. Por eso Oaxaca, para los que no lo sepan, tiene hoy más de 500 municipios. Casi la tercera parte de todos los municipios de México. Sus comunidades sí lograron mantener ese espacio y por lo tanto eso nos explica por qué Oaxaca reformó primero su constitución antes que el Estado mexicano para reconocer derechos a los pueblos. ¿Por qué Oaxaca tiene un sistema de elecciones por usos y costumbres? ¿No? ¿Y por qué otras tantas cosas, por decirlo de alguna forma? Si se fijan, hay una sedimentación de esas luchas que todavía a nuestro presente nos explican nuestro ordenamiento jurídico que vivimos, ¿no? Entonces, digamos, antes de que incluso existiera todo esto que hoy llamamos uso contrahegemónico del derecho o litigio estratégico, si nos queremos ir pues para un tema más de influencia liberal, por decirlo de alguna forma, pues los pueblos ya hacían litigio estratégico, ya hacían uso contrahegemónico del derecho. Claro, no se llamaba así, ¿no? O sea, no iba a decir, estamos haciendo un uso contrahegemónico del derecho, ni estamos haciendo un litigio estratégico, ¿no? Pero, es decir, ya estos planteamientos del uso contrahegemónico del derecho tienen una base. No es que también alguien, en este caso Boaventura o quien sea, se lo haya inventado por su imaginación genial. O sea, todo esto viene de la observación de cómo los grupos, los pueblos subalternizados movilizan el derecho. Ahí nos abre un reto bien importante para nosotros este planteamiento, ¿no? Voy apresurándome para cerrar a tiempo la plática. Primero, una cosa que muchas veces como abogados se nos dificulta, compañeros. Nosotros, cada área de las ciencias sociales, desde aquí, desde la facultad, desde nuestras facultades, tenemos y aprendemos consciente o inconscientemente una cultura. Los abogados somos de determinada manera. Los filósofos son de otra manera, los historiadores de otra manera, los antropólogos de otra manera, y así se van constituyendo nuestras tribus académicas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nosotros, al final del día, por eso son muy importantes los profesores, ¿no? Nuestros profesores, nuestras profesoras nos influyen mucho, ¿no? Incluso seguramente varios de ustedes ya tienen como a quién admiran, a quién quisieran ser en el futuro, o como quién quisieran ser en el futuro, ¿no? Los abogados, por X o por Y circunstancias, no somos la profesión ni los actores que más nos movilizamos en contextos de protestas, de luchas, etcétera, por distintas razones, algunas buenas y otras no tan buenas, ¿no? Entonces, esta cultura que tenemos nos hace muchas veces ser muy distantes de la sociedad. Si se fijan, nosotros nos parecemos a los médicos y a los sacerdotes. Muchas veces, no sé si estoy ofendiendo estoy ofendiendo a nosotros mismos o estoy ofendiendo a los otros, pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando tenemos que participar en una movilización, muchas veces no sabemos. Y no solamente los abogados, la gente. Yo lo veo con mis amigos, con mis compas, yo digo allá de las comunidades. Cuando toman una autopista, ya quisiera yo saber cómo se toma una autopista, ¿no? Yo puedo tener doctorado, pero cuando hay que hacer presión, ¿no? Pues ahí vas con todo tembloroso a ver si no te atropellan o a ver si no te levanta la policía o cosas así.
Y la gente, sin embargo, por necesidad, no porque lo traigan un gen, que ha tenido que estar movilizándose constantemente, pues ya saben muy bien, o sea, no saben hacer todo ese tipo de movilizaciones de manera adecuada, y entonces también eso es un conocimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que nos obliga a nosotros a también aprender esas cosas, o por lo menos aproximarnos y no aprenderlas, para poder establecer pues una articulación, una sincronización, si me lo permiten, de los pasos legales y políticos, ¿no? Y a veces los pasos políticos no tienen que ser tan disruptivos. No estoy siempre hablando de vamos a tomar algo, vamos a cerrar algo, vamos a protestar en algún lugar de manera estridente. No, a veces la movilización política es sutil. Por ejemplo, una cosa que hacemos mucho cuando litigamos es ir a hablar, hacer lobby, como se dice desde otra lógica, con los ministros, con los magistrados, con los jueces. Por ejemplo, una cosa que se hace mucho cuando defiendes comunidades indígenas es advertir y medio construir un performance de lo que los ministros, jueces, magistrados quieren ver de las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque generalmente hay imaginarios racistas, esencialistas sobre los pueblos, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado muchísimas veces y en todos los niveles de la impartición de justicia de este estado, que si la gente ya llega con tenis, no, ya no es indígena, ¿no? O que si trae lentes de sol, no, ese ya no es indígena. O sea, desafortunadamente todavía el imaginario que tenemos es que el indígena tiene que traer el traje típico, no debe tener servicios, debe de ir a un río por agua, con una cubeta o cosas así. Cuando uno quiere ganar un juicio y tú quieres llegar con la idea de la cultura deconstruida y decir que pues justamente los pueblos, como ocurre, están también globalizados, están transculturalizados, etcétera, pues vas a perder efectividad porque no es lo que espera la gente, ¿no? Entonces una movilización, una intervención política es hasta eso. ¿Cómo te vas a presentar a hablar con gente que piensa así? Eso también es justamente una acción política, ¿no? Y eso puede tener mucha efectividad porque en el país en el que vivimos, con la violencia con la que estamos, un expediente, argumentos legales no son suficientes para explicar el drama que muchas veces la gente vive, ¿no? Entonces, el utilizar ese tipo de instrumentos ayuda. Pero fíjense ustedes, ¿cuál es el reto entonces ahí de nosotros como juristas, como abogados, ¿no? Pues primero, no solamente conocer los procedimientos y las normas sustantivas, no solamente conocer los problemas de la gente, sino además la cultura de los tribunales. Porque si yo voy a diseñar una estrategia para hablar con los ministros y con los magistrados, es porque medianamente sé quiénes son y cómo piensan. Porque si voy a ir a ver a qué se me ocurre, ¿no? Entonces tenemos que también ser conscientes, ser reflexivos de cómo son o cómo somos como abogados, como impartidores de justicia. Pero también tienes que conocer pues la cultura de la gente, porque tampoco vas a ir a hacer una falsificación de las cosas, ¿no? También tienes que ver pues quiénes son los que hablan mejor, ¿no? Si hay alguien que habla, si hablan lengua, cuándo es conveniente hablar en lengua, cuándo no es conveniente hablar en lengua, etcétera. Eso nos obliga pues a conocer al otro, no nada más normas y procesos. Eso nos saca del positivismo del combate y nos lleva a otra dimensión que pluraliza las epistemologías, incluso las ontologías, que tenemos que involucrar para nuestra acción legal, concreta, ¿no? Por ejemplo, en Michoacán, mis paisanos ya tenemos pues fama y tradición de andar de revoltosos. Entonces allá la gente en las comunidades suele ser muy organizada, pero hay lugares del país en donde no, por distintas razones, por la opresión, por el grado de peso que ha tenido quizás la dominación en las comunidades, las represiones, etcétera. Entonces ahí pues también tenemos que saber cuál es la fortaleza de la comunidad y cuáles son sus debilidades. Yo, por ejemplo, a mí continuamente me pasa, varias de las comunidades con las que yo trabajo, muchos son profes, y son de los profes así más combativos, es que ahí más bien les tienes que estar midiendo que no se les vaya a ir la mano, porque también, pues si uno va a querer dialogar y a convencer,
pues tampoco puedes ir a reventar, porque pues al final del día eso es contraproducente para la lucha, ¿no? Pero quizás va a haber otros contextos en donde a los compañeros hay que echarles más lumbre, pues, para que se prendan un poquito más, ¿no? Lo que quiero decir, compañeros, con estos ejemplos a lo mejor muy sencillos o muy que pueden decir, ay, ¿eso qué? Es que nos obliga, insisto, a ir más allá del conocimiento técnico del derecho y a involucrarlos más a esos conocimientos que ya llamamos nosotros nacidos en las luchas sociales, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando, por ejemplo, en esta situación del lobby de que vamos a hablar con los ministros, pues ahí no es importante si lo que se van a presentar con los ministros, cómo van a ir a hablar y van a hablar de su comunidad, si es realmente el conocimiento antropológico de su comunidad, si así se reproduce la cultura. Ahí no es importante si el artículo 2 dice tal o cual cosa. Ahí lo importante es que el mensaje que les den a los ministros, a los jueces o a los magistrados sea eficaz, los convenza, los sensibilice. Y eso, combinado con lo que ya hizo uno en su escrito de demanda, en todo lo que, las pruebas, los argumentos que presentaste, pegue y haga una fortaleza, ¿no? Y si además por allá tienes tu fuerza para estar presionando en la calle, en la organización política, pues vas a ir más fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, recientemente, antes de que estuviera en el Centro de Estudios Constitucionales, se estuvieron discutiendo varias controversias constitucionales relativas al alcance al derecho a la autonomía y a la libre determinación de los pueblos. La gente ya sabe que tiene que ir que el día que se va a discutir, tienen que estar allá afuera en la corte, ¿no? Porque esa es su tradición también. Saben por la experiencia de injusticia de este país que si ellos no hacen presencia pueden ocurrir pues cosas que no. Incluso estando ahí pueden ocurrir, pero hay una situación de decir, aquí estamos y también estamos no solamente presentes con escritos, con argumentos legales, con todas las referencias que uno puede movilizar en el terreno legal, sino también en la parte política. Para cerrar, compañeros, ya en los últimos 5 minutitos que me quedan, decirles que una idea que no estaba tan desarrollada en este planteamiento que les he comentado es el tema de los conocimientos, ya no tanto nacidos en la lucha, sino de los también conocimientos que detentan los grupos con los que trabajamos. En el caso de los pueblos originarios, hay una cuestión que más allá de saber movilizarse, saber tomar, ir a la carretera, hacer presión, todo ese tipo de cuestiones, los pueblos han logrado desarrollar a lo largo del país. Como yo les he dicho, y seguramente sus clases de derecho comparado, los que ya tuvieron esa clase, habrán leído estas... ok, perdón. Bueno, cuando lean o cuando tengan su clase de derecho comparado, van a darse cuenta de que hay distintas tradiciones jurídicas que así las consideramos, ¿no? Bueno, las más importantes, pues nuestro sistema romano, germánico, canónico, todo esto, el common law, lo que vemos en las películas, ¿no? El sistema anglosajón. Antes también se estudiaba el sistema socialista, ¿no? La tradición socialista, etcétera. Pero fíjense ustedes que lo que yo les comentaba, una cuestión es que también los grupos que han estado resistiendo, e incluso hay trabajos sobre la esclavitud en otros países, incluyendo los pueblos originarios en México, también han tenido su forma de absorber la cultura del derecho dominante, ¿no? Hay una desconfianza per se en las instituciones y en el derecho dominante, por decirlo de alguna forma. Pero también al mismo tiempo esa desconfianza hay una larga tradición. Ahorita yo les ponía 2 ejemplos, pero podríamos poner, por ejemplo, el tema de la constitución del 57, de 1857, y el proceso de desamortización de tierras comunales, ¿no? Podríamos poner las cuestiones ya relativas sobre el ejido, en la que esta desconfianza sobre el derecho, la ley, la constitución, los abogados, etcétera, se combina con una necesidad de utilizar el derecho, la ley, la constitución y los procedimientos. Porque como diría un antropólogo, James Scott, el derecho estatal, el derecho hegemónico es una de las armas de los débiles. Así como lo fue para el contexto de las dictaduras que les explicaba en Brasil, ¿no? Una
rebelión o una revuelta anarquista, radical, muy probablemente en esos contextos hubiera sido aplastada, reprimida y asesinados todos, porque prácticamente se vivía sin derecho. En este caso, pues es un poco lo mismo, ¿no? En un contexto de tanta desventaja, de tanta desigualdad, de tanta exclusión, de tanta marginación, por ejemplo, lo que pasó en nuestro país no sería exagerado a lo que de por sí ya pasó un exterminio de los pueblos indígenas. Yo no sé si sabían, pero este país cuando inició la lucha por la independencia, o lo que conocemos como lucha por la independencia, la mayor parte de nuestra población, más del 60, casi el 70% de la población eran pueblos originarios. El primer censo que tenemos con Porfirio Díaz, tenemos una disminución al 9% de la población nacional. ¿Qué pasó en ese siglo? Es una cosa que nuestra historia no nos cuenta, pero esa disminución brutal del porcentaje de la población indígena o de pueblos originarios en nuestro país se debió a políticas deliberadas. Incluso si pensamos en las grandes guerras del siglo XIX, pues ¿cuáles son? Bueno, más allá de obviamente la intervención francesa y todo eso, la guerra contra los yaquis y la guerra contra los mayas, ¿no? Entonces, decir, compañeros, que los pueblos entonces nos han demostrado que tienen una tradición, una forma particular de uso del derecho. Y que en esa medida también han sido capaces de generar un diálogo entre ese derecho ajeno, ese derecho que les es impuesto, con el derecho propio. ¿Cómo pensamos? Y aquí ya apresuro el cierre, pero podría ser también una historia un poco más larga. ¿Cómo pensamos hoy la autonomía indígena? ¿Cómo pensamos el pluralismo jurídico o el derecho de los pueblos o de otros grupos a tener y ejercer su propio derecho? Y hoy en día, si ustedes revisan, platican, van con organizaciones, comunidades, se plantea, por supuesto, en términos de lo propio, ¿no? de lo que ellos practican. Pero ya intrincadamente, prácticamente cualquier persona te va a decir por qué es nuestro derecho humano, porque está en el artículo 2, porque lo dice el convenio 169. Es decir, vivimos y hemos vivido en el pasado en una realidad interlegal. No hay un esencialismo de decir, es que esto es lo nuestro y no está contaminado por nada, por decir una expresión de contaminación. Es decir, hoy derechos, demandas, reivindicaciones tan importantes como la autonomía, como la libre determinación, etcétera, no se pueden ya dejar de imaginar y pensar en función también de los derechos nacionales y del derecho global. Es decir, el derecho global, el derecho internacional, pues son los tratados internacionales, ¿no? Que de alguna manera han sido adoptados, no de manera crítica, porque eso a veces también se nos olvida, sino de manera propia, como allá lo decía un amigo mío que está aquí presente, Germán Sandoval, habitando esos derechos, ¿no? Lo hacen de esa manera, no de manera llana, vamos a decirlo de alguna forma, pero mezclándolo con sus propias formas tradicionales. ¿Qué pasa, compañeros? ¿Cuál es el aporte? Y con esto concluyo. Que esta tercera dimensión de recuperar los saberes de los pueblos, además de las luchas que también están entremezclados, no voy a separar los saberes de los pueblos ni el positivismo de combate con los saberes de las luchas, todo está intrincado, pero solamente quiero como clarificar que son componentes distintos, ¿no? Lo que ocurre acá, compañeros, es que estos últimos saberes de los pueblos originarios, esta forma de interpretar los derechos, esta forma de aterrizar derechos abstractos a necesidades concretas, los dotan de una imaginación, de una forma de pensar el derecho distinta a la que pensamos en las facultades de derecho, ¿no? Al menos el trabajo de campo que yo he hecho con las comunidades indígenas, como les digo, pues ya va para más de 15 años, me ha demostrado constantemente eso, ¿no? Para mí es muy común que cuando llego a una comunidad, la gente me plantea litigio, gente que no estudió derecho, pero pues como siempre pasa, que leyó, que sabe que dice el artículo 2, el convenio, que me está pasando esto, y bueno, muchas veces dices, no, pues no es así, pues. Pero muchas veces también me ha pasado que dices,
no lo había pensado. Uno de los litigios, por ejemplo, más importantes que hemos llevado en temas de autonomía, que de hecho se va a estar discutiendo ahora seguramente en las siguientes semanas en la Suprema Corte, es si es constitucional que las comunidades indígenas administren y ejercen presupuesto público por sí mismas. Y no, eso no constituya una vulneración a la autonomía de Hacienda de los municipios. Los municipios están peleando porque las comunidades no ejerzan ese presupuesto porque ese dinero se les va a restar a los gobiernos municipales, ¿no? Ese litigio tuvimos la oportunidad de construirlo, o el inicio de ese reconocimiento lo construimos hace 10 años en Michoacán, ¿no? Se ganó en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior, y se han modificado leyes y hoy está en una controversia constitucional, vamos a decirlo así, autonomía indígena contra autonomía municipal, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Pues ya veremos, ¿no? Ahí los ministros pues tendrán que decidir esta cuestión. Pero a lo que iba, ese litigio, yo les quiero contar que fue producto de la idea de un comunero, de una comunidad que se llama Pichátaro, que nos fue a buscar al colectivo Emancipaciones, que es el grupo de abogados con los que yo trabajo, para convencernos de su idea. Y imagínense ustedes, nos convenció tanto que ahí terminamos haciendo el litigio y al final del día, pues ahí está el resultado. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Que esa imaginación jurídica, que nosotros llamamos imaginación jurídica subalterna, es herética, es distinta, piensa fuera de la caja de las facultades de derecho. Muchas veces, aunque pensemos que no, pensamos más como matemáticos nosotros. O sea, ya decimos esto más esto igual a esto. Pero el desafío es cómo pensamos fuera de eso, para hacer interpretaciones, precedentes, para ampliar y expandir los derechos, tenemos que pensar fuera de la caja. Y sobre todo una cosa, no se nos debe de olvidar, porque eso desde los positivistas de combate hasta el presente, que la gente no lucha por derechos, lucha por necesidades, por causas, por situaciones concretas que nosotros traducimos en derecho, ¿no? Por ejemplo, esta gente, lo que les estaba comentando, Pichátaro, una comunidad que no tenía luz, no tenía agua, no tenía servicios básicos, lucha por administrar presupuesto, por tener presupuesto para tener luz, agua, esto, no para que les reconozcan el derecho a la autonomía o a la o al autogobierno. Se traduce así jurídicamente porque es el mecanismo, es el instrumento que permite que ellos ejerzan y administren presupuesto, pero esa no es su lucha. O sea, si al final del día les reconocen ese derecho, pero no van a tener agua, ni luz, ni nada, pues va a ser lo mismo. O sea, nos quedaremos nosotros con una sentencia bien bonita que aquí vamos a presumir en las facultades o en nuestros espacios, vamos a decir, ay, miren qué chingones somos, y en realidad, pues la gente se queda igual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, compañeros, pues eso es un poquito lo que quisiéramos compartir. Espero haber logrado transmitir algunas ideas y pues un poco de eso creo que se va construyendo el tema del uso contrahegemónico del derecho. Yo diría, abreva toda la tradición, se nutre y es deudor del positivismo de combate, porque pues yo les comento varios de mis amigos, alumnos, etcétera. La gente quiere amigos. O sea, si vamos a involucrarnos en un proceso social de lucha, pues por supuesto que ser amigo ayuda, pero la gente quiere abogados y quiere abogados competentes, no nada más así, bueno, es que él me cae bien, pero pues no sabe nada, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se sumará ahí nada más. Entonces, el positivismo de combate es, yo diría, lo principal que nos puede dar posibilidades, pues, de adentrarnos a estos otros saberes, adentrarnos al conocimiento de las luchas sociales, al conocimiento de los pueblos originarios o de los sectores con los que trabajemos, porque no es que nada sean los pueblos originarios, ¿no? Y eso también, compañeros, nos debe de hacer pensar en vencer una cosa de nuestra cultura, que dejé la idea incompleta. Nosotros somos como abogados reyes, ¿no? Nuestra cultura es decir, vengan, cuéntenme su problema y yo le voy a dar la solución. Este es el procedimiento que hay que seguir, etcétera. Y yo creo que debemos de matizar esa posición. Es lo que les digo, nosotros estamos acostumbrados a ser como los doctores. Cuando uno llega con un médico, bueno, un médico, porque el doctor es doctor en qué, ¿no? En derecho, dices, me siento mal, tengo estos síntomas. Y el doctor lo que espera es decirte, pues tómate esto,
no te va a preguntar, oigan, vamos a hacer un diagnóstico en conjunto, ¿no? Y los abogados estamos un poco acostumbrados a lo mismo, pero en estos procesos de movilización política, de lucha social, etcétera, que hemos estudiado, pues varios de los presentes, que Armando, aquí Ricardo también, que está presente, es muy importante el diálogo. Es muy importante construir conocimiento en relaciones más horizontales y entender que el conocimiento técnico del derecho es uno entre otros conocimientos que tenemos que aprender, dialogar, conocer. Y esos conocimientos están fuera de la facultad. Eso nos debe de hacer, insisto, tener esa conciencia y tratar de trabajar desde ahí. Muchas gracias. Un poquito largo. Ah, sí, disculpa. Agradecemos mucho a Orlando por su participación. Creo que nos dio un panorama muy completo de todas las prácticas que han sostenido la construcción de lo que hoy llamamos uso contrahegemónico del derecho. Me acordaba un poco de este texto de Boaventura sobre la universidad en el siglo XXI, donde él plantea que precisamente las universidades deben estar abiertas al saber, al conocimiento, a las prácticas que se producen en los movimientos sociales. Eso sería fundamental en el campo del derecho. ¿Cómo podríamos imaginarnos otro tipo de universidades, otro tipo de educación jurídica, en donde el acompañamiento jurídico de los movimientos sociales, la creación en esos procesos más horizontales de otra política jurídica, de otro tipo de estrategias, de otro tipo de formas y de horizontes de usar el derecho, pues fuera un elemento central de la formación de los nuevos juristas, que también eso resignificaría mucho el derecho para nosotros. Yo comentaba ahí con Socorro que siempre en las últimas generaciones veíamos mucho esto de alumnos con una crisis o un poco decepcionados en el sentido de que ellos se preguntaban, pero ¿cómo se puede utilizar el derecho para aportar, aunque sea un granito de arena, a la transformación social? Una de las formas más interesantes sería precisamente que la educación jurídica partiera como proceso formativo de este acompañamiento de los movimientos sociales, de esta creación de horizontalidades, que nos acercara un poco más, como decía Orlando, esta idea de que el derecho es interlegalidad, de que el derecho es pluralismo jurídico, de que el derecho no solo es un instrumento de control social, sino que es un campo de disputa, un campo de combate en el que diferentes actores están tratando de construir un nuevo sentido común. Pues agradezco mucho a Orlando por su conferencia. Pasaríamos a abrir un poco el diálogo. No sé, Orlando, si te parece como ir acumulando unas 3 preguntas por sesiones. Entonces, pues los invitamos a plantear sus preguntas. Adelante, por favor. Ajá. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a la mesa, gracias, doctor. Yo quisiera preguntar, en la formación tradicional que tenemos como abogados, no se nos dan las herramientas para poder análisis de contextos, lo que es fundamental para poder tener esta sensibilidad respecto de los casos pues, que involucran a personas y comunidades indígenas. ¿Cómo podría transformarse un poco la educación, la tradición jurídica, para tener herramientas que nos permitan analizar estos contextos? Gracias. Adelante, ¿alguien más? Sí, por acá. Buenos días. Tomando en cuenta de lo que expresa que usted ha trabajado con más de 15 años de experiencia o alrededor de 15 años de experiencia en las comunidades indígenas y todo esto que expresa, ¿no? De el uso contrahegemónico del derecho, desde su misma experiencia y desde todo lo que ha vivido, le ha tocado analizar incluso, como dice, que muchas veces hay otra interpretación del mismo derecho que nosotros como abogados no llegamos a ver, ¿no? Hablando en materia de derecho
indígena en este caso, y cuál ha sido como el principal desafío que se ha topado tanto en materia de interpretación de la misma norma jurídica como en materia de dictaminación o de llevar un juicio con estas características, ¿no? Con estas características que tenemos del derecho contrahegemónico. Gracias. Una última pregunta para complementar esta sesión. Sí, ahí. Muchas gracias. Primero, felicidades. Muchas gracias por estar en este espacio y sobre todo felicidades por el acompañamiento que lleva haciendo por tantos años de este tipo de procesos, por traernos estos conocimientos desde otra perspectiva del derecho. Yo justo me vine con el grupo de Derecho Agrario. Estamos por entrar en la negociación de un caso relacionado con los impactos de la reforma energética